las Salas de Isis, este programa maravilloso que nació con la finalidad de ayudarte a entender el mundo, a explorarlo con otros ojos, a que aprendas a sanar tus memorias y tus viejas heridas que estás cargando en lo profundo de tu alma, para que aprendas a encontrar sentido a este gran viaje que llamamos vida. A partir de estos programas fue naciendo un creciente interés en mí por ayudarte a entender tu vida y para que puedas explorarla de una forma nueva y con una visión expandida. Vamos a ir tocando distintos títulos, temas, situaciones, incluso utilizaremos herramientas como el tarot o los registros akáshicos para que podamos expandir un poco más este conocimiento profundo que anida en el centro de cada uno. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo y te doy la bienvenida a este programa que es Las Salas de Isis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Las Salas de Isis. Mi nombre, conductora y creadora de este programa, María Laura Cavalieri, maestra de Reiki, consteladora familiar, también maestra de registros akáshicos y maestra de terapias alternativas. Acá estamos en otro episodio más de Las Salas de Isis. Hoy es domingo 10 de diciembre del año 2023. Y con este calorcito que está ahora llegando a Argentina, me pareció muy interesante estar aquí con ustedes compartiendo y grabando un programa que va a salir en breve por el canal. Recordad que podés seguirnos en YouTube, en el podcast de mi canal María Laura Cavalieri. También puedes hacerlos por Spotify como Alas de Isis, ¿sí? Así nos vas a encontrar. Y en Google Podcast también como Alas de Isis. Vamos a tocar hoy este tema que tiene que ver con los mantras, así con esta música egipcia de fondo, ¿sí? Que tiene mucha resonancia con mi energía. Vamos a tocar estos temas de los mantras y qué interesante que es esto de a fuerza de repetición vamos a ir incorporando en nosotros información y vibración. Como la palabra tiene justamente una importancia tal que manifiesta nuestra vida, nuestra realidad, nos puede ayudar a sanar o nos puede ayudar a generar un caos en nuestra existencia, la verdad. Quienes están conmigo son los guías espirituales, como siempre les doy las gracias y la bienvenida por hacerme el aguante. Aquellos que me conocen saben que soy canal maestro de Isis y hace tiempo que vengo canalizando a los maestros y a las maestras de luz. Así que nunca hago estos episodios solas, ¿sí? Sino que estoy trabajando con ellos. Vamos a hablar un poquito de los mantras, porque seguramente muchos de ustedes cuando digo esta palabra enseguida van hacia los mantras en sánscrito, ¿sí? Donde vamos a encontrar que este verbo, ¿sí? Me dicen los sutras, los guías, me dicen estos verbos de creación tienen una energía tal que ya están anexados dentro del mantra y generan una acción, ¿sí? Esa acción es como si tiráramos una especie de roca o piedrecilla a un estanque y imaginen que este estanque está tranquilo y uno introduce esta piedra y comienza a generar una especie de onda vibratoria, ¿no? Esa onda vibratoria tiene un efecto en todo el estanque. Obviamente que cuanto mayor sea el impacto, obviamente más grande podría llegar a ser la repercusión de la onda. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, en reiteradas ocasiones, vamos como arrojando estas piedrecillas al estanque, ¿no? Te invito a que te lo imagines mientras te voy contando. Imagina que vas tirando más de una piedrecilla y cada una de ellas va generando un efecto un poco a favor y un poco opuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas de las ondas que se producen en la superficie del estanque pueden complementarse generando una onda de mayor magnitud o puede
como intentar contrarrestarse, ¿no? Generando un choque de esas frecuencias, haciendo que se genere una nueva onda de emanación. ¿Qué es esto que me estás queriendo decir, María Laura? Bueno, justamente te estamos hablando del efecto que puede tener en tu mente un mantra, ¿sí? Imagínate que esto es exactamente como el ejemplo que te acabo de dar, que al arrojar estas distintas piedrecillas dentro del estanque, nosotros estaríamos ejerciendo una fuerza, una presión y un movimiento dentro de nuestro cuerpo mental que se activaría en todo nuestro campo aural de forma gradual, ¿ok? Esto quiere decir que yo, a través del verbo, a través de mantralizar algo, estoy generando un movimiento dentro de mí que paulatinamente y de forma sucesiva y repetitiva va generando una onda de mayor magnitud, ¿sí? Y esto genera, por supuesto, un gran movimiento en mis campos mentales y emocionales que va a ir recambiando información de mi interior, de mi ADN, de mis cuerpos energéticos, etc. Es por eso, y es bien sabido, que los mantras, sobre todo los mantras sánscritos, son repetidos, ¿no? 108 veces. Mucha gente me pregunta por ahí, ¿por qué se repiten 108 veces? Primero porque estamos ante la creencia, y digo creencia justamente porque cada filosofía tiene su dogma y sus creencias religiosas, en que nosotros, los humanos, venimos a encarnar a la Tierra nada más que 108 veces. Esas 108 veces son las cuentas del rosario de Buda. Entonces, justamente la rueda del samsara, ¿sí? Nuestras ruedas de reencarnación, nos dice que nosotros venimos a la Tierra a reencarnar nada más que este número, 108 veces, y que por eso nuestra pertenencia aquí en la Tierra, nuestra energía y la forma en que incidimos está basado o versado en esas 108 reencarnaciones. Hacemos bien, hacemos mal, todo se va viendo en ese tiempo. Pero bueno, justamente esto da para más que hablar, las reencarnaciones. Pero sí, vamos a ir a los mantras. Por eso es que uno canta un mantra 108 veces, porque estaría repitiendo el número encarnativo máximo que supuestamente el alma humana podría llegar a alcanzar aquí en la Tierra. Luego de esto pasa inmediatamente a un ciclo de elevación álmica, de elevación cósmica. Es por eso que el verbo siempre ha tenido una importante injerencia en cómo nosotros nos manifestamos a nivel álmico en nuestros aprendizajes. Los mantras, cuando fueron escritos por primera vez a través de este idioma sánscrito, lo que buscaban era generar una onda forma sagrada que fuera capaz de movilizar positivamente la energía vibratoria de nuestros campos áuricos, ejerciendo un poder absoluto, es decir, ejerciendo una vibración de tal elevada frecuencia que hiciera que nosotros borráramos o limpiáramos nuestras energías más densas, más bajas, generando un nuevo patrón, una nueva forma, ¿sí?, en nuestro interior que nos permitiera alcanzar los niveles más elevados o los estadios más elevados de conciencia dentro de esa rueda del samsara, ¿no? Podríamos evolucionar más rápido, en pocas palabras. Entonces, así es como empezaron a surgir en las culturas hinduistas y budistas estos cantos, ¿sí?, que eran una forma de elevar nuestra vibración y de conectarnos más con nuestro espíritu más elevado. Pero hete aquí que el canto, que la música, no solo se utiliza de esta manera, sino en este tipo de dogmas, de religiones, sino que también lo vemos, por ejemplo, en el catolicismo con los cantos gregorianos. Allá antiguamente, cuando los monjes empezaron a cantar, se creía que el canto era la forma en que se alababa a Dios, y en esas alabanzas se buscaba la perfección y se buscaba estar cerca de la energía magnánima de Dios. Entonces fíjese que aunque sean distintas culturas en Oriente y en Occidente, a través de la música siempre se
intentó llegar a la manifestación divina de lo que conocemos como Dios, ¿sí? Y elevarnos frecuencia, porque cuando uno estaba ante esos cantos melodiosos o esos mantras que se repetían constantemente, empezábamos a sentirnos mejor, y hay mucha gente que incluso ha experimentado situaciones paranormales, situaciones milagrosas como sanaciones, presencias angelicales, sensaciones de aromas y olores que llegaban como recuerdos o que eran muy vívidos y palpables, en cantos o en ruedas de cantos, de mantras o de cantos gregorianos. También se ha sentido la vibración y la presencia de la Virgen, la presencia de los maestros, se ha sentido la frecuencia de los ángeles, ¿sí? Entonces hemos utilizado, la humanidad por mucho tiempo, la música y el verbo como una forma de acercarnos a lo que queremos expresar, a Dios, ¿no? Acercarnos un poquito más a Dios. Pero más allá de toda esta cosa técnica, lo más importante es que nosotros, a lo largo del desarrollo con la música, fuimos cambiando nuestros mantras, ¿no? Porque los mantras la palabra estaba como muy versada por estudiosos, estaba como catalogada, ¿sí? Empieza a surgir la ética de la palabra. ¿Y cuáles eran las buenas y las malas maneras? ¿Cómo eran las impresiones de las palabras? ¿Qué efecto ejercían? ¿No? Todo esto, los primeros filósofos empezaron a estudiar el origen del verbo, a tratar de entenderlo y entender que a través de la palabra uno estaba creando un significado, un simbolismo que afectaba la vida de una persona. Con todo este estudio un poco místico, un poco romántico, un poco científico, es como la humanidad fue desarrollando su lenguaje corporal, la forma de expresarse, la forma de contar algo. Obviamente al principio no había cosas escritas, todo era de una traducción oral, ¿no? Se transmitía de generación en generación las aventuras de aquellos primeros seres humanos. Entonces, hay que entender que el verbo se fue construyendo a lo largo de la evolución de la humanidad y que fuimos creciendo y que fuimos desarrollando nuevas formas de comunicarnos unos con otros, de tratar de conectarnos a pesar de que los diálogos, de que los lenguajes eran diferentes, pero entendiéndonos desde la comprensión corporal. Entonces, toda esta parte de la palabra y la traducción de nuestros fonemas fue generando, obviamente, una gran diversidad cultural del lenguaje, pero que, al fin y al cabo, todos buscábamos lo mismo, una forma de entendernos y una forma de expresar lo que nos pasa. Es así como el lenguaje, el verbo, se volvió algo tan importante y empezamos a estudiar lo que ocurría con este verbo, ¿no? Entonces, por eso yo te contaba esta historia del estanque, cómo la influencia de la voz puede llegar a dormirnos, a relajarnos, o puede llegar a generar efectos un tanto traumáticos, histéricos, nerviosos en nuestra psique, en nuestra mente. Entonces, cómo yo diga las palabras, cómo las exprese, cómo exprese mi vocabulario, también está poniendo la intención de lo que quiero crear en ese estanque, ¿ok? Vuelvo a repetir, el verbo es lo más importante, siempre lo han dicho todas las culturas y todas las filosofías, porque uno pregona o se pregona, ¿no? Que a través del verbo es como Dios creó, ¿no? El único creó. Entonces, esto es mantrar. A veces uno dice, bueno, estoy mantrando y es estas palabras en sánscrito que son muy bonitas, son muy bellas, son muy melodiosas. Y eso es, me conecto con esa energía, me conecto con un canto gregoriano, me conecto con una alabanza. Pero en realidad mantrar es el acto de verbalizar, poner nuestras emociones y nuestras intenciones a través de la voz en un lenguaje audible, ¿sí? Y con esto se está demostrando que tenemos la capacidad de crear sensaciones, vuelvo a repetir, crear sentimientos y por supuesto crear situaciones y realidades.
Uno de los mayores traumas que tiene la humanidad, me atrevo a decirlo, es no saber comunicarse correctamente, dice el maestro Saint Germain. Porque cuando uno quiere intentar expresar sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones, y no logra hacerlo, porque no logra poner en palabras lo que le estás pasando por dentro, lo que estás sintiendo, comienzan a haber tergiversaciones en el diálogo. Muchas veces no nos atrevemos a decir lo que sentimos, lo que pensamos, porque tenemos miedo de herir a alguien más, ¿no? Tenemos miedo de herir a otros con nuestras palabras. Otras veces hablamos tanto, que esto me incluye a mí, que pocas veces escuchamos a los demás. Entonces ha habido malas informaciones con respecto a cómo nos comunicamos con el otro. Y como dijimos que Dios está en el diálogo, Dios está en las palabras, el verbo creador está en las palabras, cuando yo no soy capaz de recibir o de dar mis palabras correctamente, estoy generando un problema, ¿sí?, bastante serio, que es no poder transmitir o recibir la información precisa de Dios. Porque recordemos que todos somos la energía divina, todos somos Dios. Entonces todos tenemos derecho a expresarnos y tenemos derecho a ser escuchados. Entonces, sí que parece que me estoy yendo por las nubes, ¿no?, con el tema, pero realmente todo esto tiene que ver, porque un mantra no es solamente algo que yo puedo cantar y expresar diciendo algo bonito, una frase bonita, sino que un mantra es algo que yo digo todos los días y que es lo que suelto al mundo, lo que suelto al universo, lo que expreso, lo que me digo, lo que le digo a los demás. Todo eso es un mantra. Y ahora imagínate que vos tengas esas palabras que estás transmitiendo a los demás, estás tirando piedrecillas, ¿no?, en tu estanque personal o en el estanque personal de otros, y que todo el día vos estés diciendo la misma clase de frases. Como por ejemplo, ahí te va una. No puedo conciliar el sueño, no puedo dormir bien, cada vez duermo peor. Y eso, a fuerza de repetición, ¿sí?, está generando que cada vez más piedrecillas caigan dentro de tu estanque personal. Ahí va otra. Vos sos un tonto, un lelo. La verdad que no entendés nada de lo que te estoy diciendo. Repetile eso a un niño varias veces y ve qué es lo que está pasando por su psique y ves cómo reacciona ese niño o esa niña cuando recibe esta información que vos le das. Por supuesto que cuando uno se repite tanto un mantra o se lo repiten tanto, esto queda grabado dentro de tu psique, dentro de tu energía y hace mella en tu información personal. ¿Por qué? Porque mueve la superficie del agua, obviamente, interrumpe la información de tu estanque personal y queda la piedrecilla hundida en el fondo, queda hundiéndose en tu subconsciente y tu inconsciente. ¿Y qué hace esto, mis hermanos?, dice la maestra Kuan Yin. Hace que una persona comience a reconocer este mantra como algo habitual, y como es habitué, uno lo toma como personal, ¿no?, como que realmente es así. ¿Y cuánta gente anda por el mundo creyendo que no es buena, creyendo que no es talentosa, creyendo que no es bonita, bonito, creyendo que le falta poder, creyendo que no es bueno para realizar determinadas circunstancias, situaciones, que no es bueno para tener pareja, que es mala persona? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado a nosotros mismos diciéndonos frases como: vos no vales nada, nadie te va a querer, seguí así gordita o gordita que nadie te va a querer, y si estás demasiado delgado y seguramente te van a decir de todo porque tu cuerpo no encaja con lo que debería encajar, o por ejemplo, sos un tonto, te cuesta más aprender las cosas, ¿por qué soy tan tonta? Fíjate, todo esto es despiadado si uno se pone realmente a analizarlo objetivamente. Es despiadado cómo nos damos y nos damos y nos damos sin cesar a nosotros mismos o a los demás. Y esto genera que a fuerza de repetición
la palabra, el concepto se grabe en nuestra psique más profunda y nosotros empecemos a hacer algo que es aceptar. Cuando vos aceptás que algo que te están diciendo a fuerza de repetición es real, lo tomás como verdadero, entonces estás aceptando eso que te dicen. Estás aceptando esa forma de vivir la vida. Y tal vez no puedo tocar la guitarra porque sí, se ve que soy tonta. No me sale, no me va a salir nunca. Y sí, nunca voy a poder hacer esto ni voy a conseguir amigos como yo porque seguramente que nadie me va a querer. Y todas esas cuestiones, que son de distintas índoles, ¿no? Nos afectan tanto que nos cambian la personalidad, nos cambian la forma de actuar, nos cambia la forma de relacionarnos con otros. ¿Y por qué pasa esto, maestros? Porque un mantra tiene una injerencia vibratoria. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De las frecuencias vibratorias de los distintos mantras, de las distintas frases o palabras que nos decimos. Viste que a veces la gente dice, hay palabras buenas, hay palabras malas. Obviamente el ser humano siempre intentamos categorizar todo, ¿no? Bueno o malo, pero para que entendamos más o menos este concepto. Hay palabras, como dice Miguel Ruiz, que te pueden transformar en un mago blanco y hay palabras que te pueden transformar en un mago negro. Hay palabras blancas, palabras creadoras, palabras de luz, palabras de amor. Hay palabras oscuras que son palabras de autodiscriminación, de autosabotaje, de falta de discernimiento. Y esto, por favor, no tiene nada que ver con discriminación racial, ¿eh? Si estás pensando eso, te invito a revisar tus pensamientos, ¿ok? Que algo sea blanco y oscuro no nos dice nada. Pero bueno, en fin, al cabo, fíjate cómo a veces nuestra mente, cuando uno dice, no, porque lo blanco es lo malo, lo bueno, lo negro es lo malo, lo blanco es malo, lo negro es bueno. Fíjate cómo nuestra psique, que está como muy adormecida por esta información que nos invade como una bala, está generando modificaciones y sentimos que ya no nos podemos expresar correctamente, porque cualquier cosa que diga puede ser una ofensa para el otro, ¿no? Hoy está como muy sensible la humanidad y está bien un poco que así sea, que estemos un poco más sensibles, que nos demos cuenta las frases que usamos, que nos demos cuenta las palabras que usamos para poder modificarlas, pero tampoco es para que la sensibilidad sea un extremo de que empezamos a tornarnos jueces de aquellos que todavía no han podido cambiar el verbo, ¿no? Con paciencia, con amor, con esmero, todo se puede, si no, estaría como en el mismo zapato pero del lado opuesto, viendo la situación. Bueno, volvemos al tema. ¿Qué pasa con las palabras de frecuencia luminosa? Vamos a llamarla así. Las palabras de frecuencia luminosa nos ayudan a estar mejor, nos ayudan a integrarnos, nos ayudan a comprendernos, a amarnos, a relajarnos, nos traen paz, nos traen discernimiento, nos ayuda a llevarnos mejor con el prójimo, ¿sí? A partir de también llevarnos mejor con nosotros mismos. Son sanadoras, son transformadoras profundamente. Las palabras de frecuencia luminosa siempre van a ayudar a que la persona esté mejor, a que se mire más a sí misma, a que se proteja, a que se cuide, a que trabaje en sí. Siempre nos va a alentar y nos va a hacer sentir feliz, nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir reconfortados, nos va a hacer pensar, ¿sí? Las frases de frecuencia luminosa son constructivas, siempre van a ser constructivas, dice la maestra Kuan Yin. Pero ¿qué pasa con las frases o las palabras de frecuencia luminosa, de baja frecuencia, de negatividad, cargadas de autocrítica, de descontrol, de ira, de lujuria, de miedo, de codependencia emotiva? Las palabras o las frases de frecuencia negativa nunca te van a hacer sentir bien, siempre te van a hacer sentir en desconfianza, en retroceso, con desgano. Si venías teniendo un buen día y te dicen una frase de frecuencia negativa, inmediatamente es como que te bajan la energía, vas a sentir que te golpea un camión,
vibracionalmente o sentís que todo el mundo está tratando de herirte, porque son palabras y conceptos muy, muy negativos, ¿sí? Que más que ayudarte, exterminan nuestra confianza y nuestra conciencia. Y cómo a veces las personas utilizamos estas frases de forma sarcástica, de forma humorística, creyendo que diciendo algo negativo a otros es gracioso, y es gracioso burlarse, o es gracioso sacarle el cuero, decimos en Argentina, es decir, burlarse de las demás personas, haciéndoles ver todos sus defectos, o restregándoles defectos que no tienen. Cómo a través del sarcasmo, a través de la pedantería, nosotros utilizamos las palabras como si fuera algo lindo y en realidad no lo son. Viste que a veces te dicen cosas y bueno, pero vos sos re tontita, y se cagan de risa como diciendo, pero te lo decimos con amor. No, a ver, hay que empezar a distinguir una cierta cantidad de información que llega a nosotros, discernir las palabras, discernir la información. Si vos le estás diciendo a alguien algo negativo, algo nefasto, vos sos tonto, o vos te falta intelecto, o vos sos un tarúpido, no voy a decir otra palabra porque por ahí me cierran la cuenta. ¿Qué pasa? Por más que se lo digas en tono divertido, le estás diciendo una frase negativa, le estás diciendo una frase degradante, denigrante. Entonces, no importa con qué tono humorístico lo uses, nunca va a serlo. ¿Sí? Si yo te digo, vos sos un tonto, sos un lelo, y después me río porque te hago recordar alguna cosa que has hecho, es posible que está bien que lo hayas hecho ese acto tal vez tonto, que hoy te dé vergüenza, pero no significa que yo a través de mi palabra pueda denigrarte a ti. Fíjate cómo el ser humano incluso utiliza el verbo no solo para degradar a otros, para ningunearlos, sino también utilizan el verbo para manipular. Hay personas muy hábiles en la manipulación, ¿sí? A través del verbo. De hecho, hoy hay muchos términos, me voy a acomodar un poquito, hay muchos términos científicos o psicológicos para referirnos a estas personas, ¿no? Manipuladoras, mentirosas, narcisistas. Son personas que tienen una tendencia natural de entropía, me dicen los guías. Es como se alimentan a través de la energía negativa que ellos mismos generan con la manipulación, ¿sí? Se alimentan de otros, por supuesto. Hay gente que tiene la capacidad de, al hablar, escucha bien, de hacerte sentir o creer que vos sos el culpable de todos sus males, o que vos tenés la culpa de que algo malo les esté ocurriendo en la relación o les esté ocurriendo a ellos, y te lo dibujan y te lo diagraman tan bien que uno termina como aceptando esto, ¿no? Termina aceptando que a lo mejor tienen razón, porque tiene mucha lógica lo que te dicen. Te lo van a explicar de tal manera que logran manipular tu psique, ¿sí? Con estas fuerzas de repetición de ciertos conceptos y de ciertas palabras en tu mente, que te lleva a disminuirte a vos mismo mental y emocionalmente, aceptando que lo que te está diciendo esta persona es totalmente verdadero y que realmente hay una circunstancia o algo en tu conducta o en tu hábito o en tu forma de ser que hace que por eso vos seas el culpable o la culpable de todo lo que te pasa, o el culpable de lo malo que está pasando en la vida de este ser humano. Fíjate la habilidad que tenemos los seres humanos para utilizar las palabras casi de manera hipnótica, ¿sí? También lo veo mucho en personas que se dedican a estas terapias alternativas, que tienen casi como una habilidad mentalista, ¿viste? No sé si alguna vez viste El Mentalista. Cómo observan, cómo utilizan el verbo, cómo utilizan la palabra, con qué fuerza, con qué impronta, con qué debilidad, en qué momentos. Hay gente que estudia muchísimo
cómo hablar a otros para poder influir en su psique y generar como una especie de hipnotismo, ¿sí? Un hipnotismo mental. Y vos decís, nada, no puede ser, eso no existe, María Laura, pero los vemos en muchas culturas o los vemos incluso en sectas religiosas donde estos manipuladores del verbo utilizan la palabra para que vos aceptes esta información que ellos te están dando, ¿sí? Utilizan tu forma de verte, tu forma de vertirte, analizan todo tu autoestima, analizan tu forma de conducirte con los demás y de esa forma eligen cómo expresarse con uno, generando ese flujo hipnótico a través de la palabra. Y lo que pasa es que cuando uno no se da cuenta de esto, por lo general termina embaucado, ¿sí? Por estos manipuladores, donando desde, no sé, todo su dinero hasta el cuerpo y prostitución. Hemos visto cosas desastrosas, suicidios en masas. O sea, fíjense el poder que tiene la palabra cuando está utilizada en forma incorrecta, ¿ok? Entonces, fíjense la frecuencia del verbo y fíjense cómo co-creamos y cómo movemos energías a través de las palabras. Yo creo que la palabra tiene como un encanto mágico y que, sabiendo ser usada tanto para la finalidad negativa como positiva, puede darnos mucha utilidad, muchos recursos, incluso mucho poder, ¿sí? Mucho poder. Porque yo, a fuerza de repetición, vuelvo a repetirte, de conceptos, te puedo ir llevando a que vos pienses lo que yo quiero que vos pienses. Lo hemos visto mucho en antiguos regímenes políticos, ¿no? Que la gente tenía un lavado cerebral. ¿Y cómo es posible esto? Por la fuerza del verbo. Es posible porque estos conceptos nos lavan el cerebro, nos lavan la energía y nos llevan a pensar cómo estos seres quieren que pensemos, ¿no? Estas personas que se dedican a manipular a otros con sus objetivos o fines. Entonces hay que tener mucho cuidado y aprender a discernir, ¿sí? Del diálogo los verdaderos conceptos y el detrás de escena, porque si yo no logro discernir correctamente el mago que me está hablando, puedo verme embaucado por este mago, ¿no? Puedo verme manipulado de alguna forma. Pero todo esto tiene que ver con la frecuencia y la energía del verbo y de las palabras. Ahora vamos a este influjo positivo, ¿no? Porque la gente me dice, ay Laura, pero siempre es lo negativo. No. Hay que ver lo bueno y lo malo, tenemos las dos cosas, no todo es color de rosa. Pero vamos a hablar del verbo en positivo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a transformar mi verbo? Me empiezo a dar cuenta que hay otra forma de hablar, que hay otra forma de conectar con el universo y que si yo también soy mi verbo y estoy atrayendo en frecuencia, pues yo atraigo lo mismo que expreso, porque es como que la palabra busca a otra materialización de la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo digo amor, la palabra va a buscar como un imán atraer exactamente lo mismo en frecuencia, el amor. Si yo digo paz, la palabra genera paz y atrae ese mismo como imán, esa misma circunstancia a mi vida o situaciones que generan paz. De ahí viene el poder de un mago blanco, ¿no? La forma correcta en la cual utiliza sus palabras. Todo eso hace que nosotros co-creemos conceptos más luminosos en nuestra mente, porque si yo sé que mis palabras son como imanes y van a buscar justo la pieza exacta que le corresponde, como un puzzle, sí, acá le decimos un rompecabezas, yo sé que todo lo que expreso va a buscar exactamente lo mismo y me lo va a traer a mi vida y lo va a manifestar. Yo sé que tengo, en pocas palabras, la varita mágica de Harry Potter. Si yo digo, ¿cómo me gustaría, no sé, comerme un kilo de helado? Ahora estoy co-creando a través de la palabra qué es lo que quiero. Estoy diciéndole al universo lo que quiero manifestar.
Si yo me miro al espejo y me digo, Laura, cada día estás más hermosa, más linda, mira cómo te resaltan los ojos, el pelo está divino. Eso está generando que yo atraiga como un imán exactamente lo que quiero manifestar. Estoy trayendo magia, cada vez me voy a ver mejor, cada vez voy a estar más divino, mi aura va a estar resplandeciente, mi piel brilla más, mi cabello va a estar mejor. Parece muy loco, pero cuanto más cosas lindas te digas, más va ese puzzle, ¿sí? Ese rompecabezas, a buscar exactamente la pieza que le corresponde. Entonces, si yo me digo, estoy más linda y más delgada, el puzzle va a buscar esto, estoy linda y delgada. Y sé que para muchos que tienen este concepto en su psique interna, ¿sí? Recordemos que el estanque tiene una parte inferior, donde decanta todas las energías y es lo que aceptamos. Muchos de ustedes dirán, no, pero eso es una pavada, mira que yo me voy a decir que soy lindo, lindo, lindo y voy a hacerme más lindo. A ver, si soy feo, soy feo. Fíjate cómo está la psique arraigada con el concepto y la creencia que has tomado como real, que incluso al repetirte, vos mismo te estás como contradiciendo, ¿no? Te estás rechazando tu propio acto mágico. Es como si yo tuviera la varita de Harry Potter, pero no sé hacer hechizos. Yo soy un mago. Harry Potter, me encanta el cine, ustedes ya lo saben. No bastaba con ser un mago, porque él no empezó a hacer magia hasta que no aprendió a decir los hechizos correctos. Entonces, es importante que comprendas esto, que Harry Potter nació como mago, es un mago en sí, pero hasta que pudo tener la educación correcta, es como él pudo empezar a introducirse en esta magia blanca y obrar las maravillas que conocemos en ese libro, ¿no? De hecho, me viene a la mente una de las frases de Dumbledore al final de la película, que decía algo así como: a mi no humilde entender, las palabras son nuestro acto más sagrado de magia. Así que vos fíjate que todo esto tiene que ver, ¿sí? Si vos sos un mago, tenés el poder, tenés la fuerza, sos la energía divina de Dios, pero al momento de expresar decís los hechizos incorrectos, es decir, los hechizos negativos, no esperes atraer cosas positivas, no esperes atraer lo opuesto, ¿sí? Si vos te decís todo el día sos feo, sos tonto, sos horrible, sos gordo, y obviamente va a llegar un punto en donde no podés esperar verte hermoso, lindo. Y si alguien te viene y te dice, qué lindo que estás, qué linda que estás hoy, vos vas a decir, mira, sí. Terminamos no creyéndolo porque somos incapaces de vernos. Nos hechizamos tanto a nosotros mismos. Esto es como un hechizo. Te mirás al espejo y te autohechizás. Y te hechizás en negativo, ¿no? Para verte mal, te hechizás para tener baja autoestima, te hechizás para ser ansioso, te hechizás para comer más, para comer menos. Te autohechizás negativamente. Y no solamente ese autohechizo puede ser perjudicial en vos, también puede ser perjudicial en otros, ¿ok? Ahora vamos a ir a eso. Pero entonces, elegí qué clase de hechizos te vas a estar lanzando todos los días. Esos son tus mantras. No esperes una palabra en sánscrito o en hebreo o en egipcio antiguo o en el idioma que sea, en el sumerio, ¿sí? Que son lenguajes muy antiguos y que obviamente tienen una vibración particular, ya voy a hablar de esto más adelante, que hace que nosotros, cuando frecuenciemos, cuando nosotros lo decimos en voz alta, estamos atrayendo una frecuencia más elevadita, ¿ok? Pero si hoy canté el Om Mani Padme Hum, pero durante toda la mañana me estuve diciendo lo gorda y lo fea que estoy, y obviamente el Om Mani Padme Hum no va a hacer milagros. A ver, es importante que entiendas eso. Lo veo incluso en mí misma o lo veo en personas que estamos haciendo estas cosas de crecimiento espiritual, crecimiento interior, llámale New Age, llámale Nueva Era, llámale como quieras. Que estamos acá intentando pulirnos a nosotros mismos y que a veces tenemos nuestros peldaños que nos cuesta un poquito más y tenemos resistencia. Vamos a llamarlo de esta manera.
Pero muchas veces nos estamos diciendo cositas que son poco luminosas, hechizos pocos mágicos. Y yo el otro día preguntaba a los guías por unas situaciones particulares que me tocó vivenciar. Pero entonces no existe la sanación, pero entonces no existe la magia. Y algo que me decía la maestra Kuan Yin es: Laura, vos sos magia, sos mágica. Tu acto de magia está en todo lo que te decís, todo el tiempo, lo que te aceptás y lo que crees que es real. Si vos te estás diciendo que lo que haces no te sirve para nada, obviamente es lo que estás creando. Que podés trabajar 24/7 con Reiki o otras técnicas espirituales, pero vos te dijiste tantas veces que no te sirve para nada que lo aceptaste así. Entonces, por más que vos te hagas todas las curaciones habidas y por haber, no te sirven para nada. Fíjate este acto mágico con las palabras, cómo me autohechicé a mí misma, y si sigue de forma descontrolada y no logro cambiarla, romper el hechizo, romper el encanto, entonces es como que puedo estar hechizada de aquí el resto de la eternidad. Autohechizada, es como hacerse un gol en contra, ¿entendés? Entonces es importante que vamos rompiendo estos hechizos del verbo, por favor. Ahora vamos a hablar con el rompimiento de hechizos y maleficios, pero quiero hablarte un poquito más de cómo creamos nuestra vida maravillosa. A veces las personas hacemos una lista de deseos, de pedidos para Año Nuevo, Papá Noel, para todas las fechas portales vamos haciendo, que ahora viene el 12/12, vamos haciendo nuestros pedidos de deseos y de cosas que queremos maravillosas para nuestra vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Decimos, suponete, quiero el auto 0 kilómetro para mi vida porque me parece justo para mí, me lo merezco, me va a hacer bien, lo quiero de color azul, lo quiero 4 puertas, bla, 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 bla. Hiciste tu pedido. Al cabo de un rato, de una hora, viene tu hermano o tu padre y me dice, sí, pero la nafta va a seguir aumentando. Y es ahí donde se te cruza por el pensamiento, ¿y cómo voy a pagarle la nafta al auto? ¿O cómo lo voy a mantener? No, la verdad que no sé si voy a poder sostener esto. Entonces vos mismo te auto boicoteaste tu hechizo. Si vos creas un hechizo de algo que querés atraer y inmediatamente lo cancelás y le pones algo contrario, lo que vas a estar manifestando es lo último, o sea, lo último que estás diciendo. Por eso, por ejemplo, si vos decís, quiero atraer el amor de mi vida, y esto me pasa muy seguido, quiero atraer el amor de mi vida, quiero que sea esa pareja maravillosa que tanto he buscado y tanto he querido. Y viene otro y te dice, no, pero vos sabes que para tener el amor que vos querés te hace falta, y ahí sacan la lista del tesoro, porque eso me río mucho, pero tenés que amarte más a vos misma, tenés que aprender a cuidarte en soledad, tenés que ser más amorosa, tenés que aprender a vivir tus momentos de felicidad con vos misma. O sea, te largan unos prerequisitos extraambóticos y extraordinarios que uno dice, ¡epa! ¿Voy a poder cumplir con todo esto? O tal vez ya lo esté haciendo, pero quiero conocer el amor de mi vida. Entonces, no dejes que los hechizos de otros neutralicen tu propio hechizo de amor. Si vos estás queriendo alcanzar la fama, no dejes que otro te hechice negativamente a partir de su propia autoexperiencia, porque la experiencia del otro está basada en los hechizos y encantos que se ha tirado a lo largo de su vida o que se ha dejado seducir por otros, familiares, amigos, sociedad. Vos no sos lo suficientemente talentoso o talentosa para lograr lo que quieras. Entonces, conformate con lo que tenés. De ninguna manera, ¿por qué tenés que aceptar esto? Esa es una limitación de su propio ego, no tenés por qué aceptarlo como personal. Vieron que a veces estamos hablando con algunas personas, sobre todo algunos parientes, donde nos dicen, ¿y vos para cuándo? ¿Siempre vas a estar sola? ¿O solo? ¿Y qué te pasa? ¿Que no querés formar tu familia, tu pareja? A veces la gente desde afuera opina
en base a lo que cree que debería ser bueno para vos. Pero créeme que la única persona que sabe lo que es bueno para sí mismo sos vos. Y si por alguna circunstancia de la vida vos no has terminado de atraer lo que deseabas, es porque tal vez te estás autohechizando negativamente. Entonces, importante empezar a romper con estos maleficios y con estos hechizos que te tiran otros y también que vos mismo a veces te tirás y autoaceptás. ¿Ok? Vamos a empezar a romper maleficios y encantamientos negativos. Esto es importantísimo porque dijimos que Dios está en el verbo. Es el don que tenemos con las palabras, donde la fuerza de Dios reside, donde el espíritu y la grandeza de Dios reside. Entonces, si viene otro hermano u otra hermana y te dice, ¿sabes qué? A vos no te veo futuro para nada. Seguramente vas a estar cada día mal en peor. Y uno sé, ¿qué haces con este hechizo? O sea, es como Malfoy peleándose con Harry Potter. Perdón, pues estoy muy Harry Potter hoy. Es como te tiran un hechizo y uno tiene que aprender a tirar un contrahechizo. Esto parece muy tipo los juegos estos de los magos, donde uno tiraba hechizos con las palabras. Pero es importante que aprendas a tirar un contrahechizo. Porque si vos no contestás, lo que hace es que vos aceptes el hechizo del otro. Y aquí, mis señores, la importancia es en lo que aceptás del verbo, ¿sí? Si vos aceptás que el hechizo que te dio tu hermano, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, o aceptás el hechizo que te dijiste en un estado negativo, lo más seguro es que eso es lo que vaya a estar moldeando tu realidad, porque dijimos, como pieza de puzzle, va a traer algo similar. Entonces, vamos a empezar a romper estos maleficios. Unas palabras interesantes que aprendí en Barras Access cuando hice el taller es interesante punto de vista. Fíjate que es algo como loco si se quiere, pero decirle al otro interesante punto de vista, porque al fin y al cabo es tu punto de vista, no el mío. Cuando vos aprendés a responder con altura y a romper maleficios, es como podés evitar tener que adquirirlos, ¿no? Es como que te tiran la maldición y vos no te queda otra que vivirla, no. Vos podés poner un espejo, un reflex, decíamos en los juegos, le pones un reflejo y entonces el mago, sea quien sea, que te haya tirado un hechizo negativo, se le vuelve multiplicado. Y no hay poder más grandioso que el devolver el hechizo que te envió un mago negro. Devolverlo con las palabras y con altura. Es tu punto de vista. ¿Se entiende? Otra curiosa frase que también podemos decir, que esto lo aprendí de mi maestra Alejandra Masi, maestra de Reiki, que ya falleció. Ella decía, cancelen los pensamientos y cancelen las creencias de otros. Cancelado, revocado. No lo acepto ni para mí ni para nadie. Puedes decirlo mentalmente, pero yo te recomiendo que aprendas a decirlo en voz baja o en voz alta. Porque si el otro viene a tirarte un hechizo de una maldición, vos tenés todo el derecho del mundo a revocarla. Y hacerle entender a ese mago que lo que está diciendo es su percepción de la realidad, no tiene por qué ser la tuya. Entonces, si alguien viene y te dice, uy, estás más gordita hoy, puede ser que sea así, puede ser que no, pero vos tenés derecho a revocarlo y decir, cancelado y revocado, no lo acepto para mí ni para nadie. O cancelo, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Es importante que empecemos a cancelar esto, porque si no vamos a seguir como cargando con múltiples pesos que no nos corresponden. Estos pesos van a ser tuyos y van a ser de otras personas. Viste que a veces uno va pasando a los días y llega a fin de año y decís, ¿por qué estoy tan cansado? Y porque desde principio de año estás escuchando
tus propios hechizos y los hechizos de otras personas y maldiciones, ¿no? Porque los hechizos tienen distintos niveles. Hay algunos que son muy luminosos y hay otros que son terribles maldiciones. Entonces es importante que empecemos a ver cómo nos estamos expresando, cómo nos referimos a otros. Esto también es importante. Tengo personas que a veces me hacen comentarios o críticas de otros y no está bueno que escuchemos críticas sobre otras personas. Podamos compartirlas o no, poder ser nuestro punto de vista o no, no significa que sea real, es nuestra percepción sobre este asunto o sobre esta situación de la vida de una persona según su comportamiento. Entonces, si tengo a alguien que me dice, viste que fulano es terrible, qué tipo desagradable, siempre te habla mal, puede ser que sea un comportamiento, pero uno no sabe qué es lo que ha llevado a que esa persona se comporte de tal manera. Entonces, ¿quién soy yo para convertirme en el juez de alguien? Esto es un hábito que todos tenemos, incluso me incluyo, y que trato todo el tiempo de cortar, de cancelar, porque es un hábito muy feo, ¿no? De hablar de los demás a sus espaldas, algunos lo hacen de frente, obviamente, y ponernos en orden de juez, ¿no? Porque fulana, viste lo que hizo, ¿no? Yo no entiendo por qué a veces lo hacemos con ese cariz de intentar ayudar al otro. ¿Por qué se dice esas cosas y al final es una boluda y todo deberían darle mejor, pero debería ser esto, debería ser lo otro? Pará. Sí, somos jueces. Nos ponemos el libro de ley y empezamos a juzgar al otro en base a nuestro libro, nuestra propia percepción del mundo. Todas esas piedrecillas que fueron en el estanque al fondo es lo que armaron, según el maestro Miguel Ruiz, nuestro libro de ley. Y en base a esos libros de leyes, nosotros juzgamos a los demás. Y ese juzgar al otro, ese criticar al otro, tiene que ver más con nuestras propias creencias. Entonces, si el otro se comporta bien o mal, es problema del otro. Si se portó bien o mal contigo, tú tienes derecho a decidir si quieres seguir teniendo una relación con esta persona o no. Si te parece positiva y te suma o te resta. Pero no ponerte en el papel de juzgar, criticar o hablar a las espaldas de los demás, porque sinceramente esto genera más distorsión energética para vos y para el otro que una ayuda. Cada uno vive su vida según cómo ha aceptado las creencias, las vivencias y las circunstancias de vida. Y recordemos que no somos nadie para juzgar a nadie, porque lo que para vos te puede haber resultado, para el otro no. Tus experiencias no son iguales a las del otro. Puede que vos hayas resuelto de una manera y el otro resuelva de otra forma, distinta totalmente, y a vos te funciona la tuya y al otro le funciona la suya. Entonces es importante que no nos pongamos como jueces de nadie más, ¿ok? Porque sí, estamos siempre autohechizándonos, creyéndonos que nosotros estamos teniendo la última palabra, o estamos hechizando al otro, intentando convencer de que el otro piense igual que uno, ¿no? Y eso no va a pasar, no va a pasar por mucho que queramos. Entonces, dejemos de utilizar nuestros hechizos para hipnotizarnos a nosotros o hipnotizar a otros. Me hablan los guías de los contrahechizos. ¿Qué pasa cuando yo recibo una observación funesta, a mi entender, de otra persona, o recibo una crítica intentando ser constructiva, pero que termina siendo nefasta contra mi persona? Lo que yo puedo hacer es empezar a tirar un contrahechizo. Lo primero que puedo decir es, obviamente, que es su punto de vista, porque es su punto de vista. Al fin y al cabo, cada uno hace lo que puede. Y segundo, empezar a romper el hechizo anterior con un contrahechizo, algo que yo quiera crear. Por ejemplo, si yo he recibido una crítica constructiva, supongamos sobre mi personalidad, diciendo que mi personalidad no es buena, o que soy muy sensible, o que debería escuchar más a los demás, o que no me atrevo a hacer cambios reales en mi vida, bueno, eso es una opinión o es un punto de vista del otro, ¿ok? En base
a sus propias creencias, a sus propias formas de trabajar, a su propio ritmo de cambio, que no siempre se condice con la realidad del otro. Entonces, yo, ¿qué puedo decir? Bueno, agradezco tu obra constructiva, puedo tomar de tu hechizo lo que me parece o me resuena, como por ejemplo no ser tan sensible o aprender a escuchar mejor a los demás, y empezar a transformarme a mi ritmo. Entonces, me digo un hechizo positivo para mí. Por ejemplo, soy una persona cada vez con una calidad emocional más alta, ¿sí? Más satisfactoria, puedo entenderme mejor a mí misma, soy una persona apreciada por los demás y me aprecio mucho, cada día me entiendo mejor y permito que otros me entiendan. Puedo decirme, por ejemplo, otra afirmación, soy una persona altamente sociable y las personas gustan de conectar conmigo. Puedo lanzarme a raíz de este hechizo, puedo lanzar muchos contrahechizos, ¿no? Diciéndome cosas que a mí me gustaría acceder o darme cuenta de que están ahí para que empiecen a manifestarse en mi vida. Por eso es este ejemplo del estanque, de que tiramos varias piedras al estanque y a veces salen unas ondas disruptivas que chocan unas con otras, y eso sería el contrahechizo. Entonces estamos generando algo bueno, ¿sí? Que cambie toda la plataforma de nuestra psique y genere un cambio de comportamiento o de hábitos, ¿ok? Entonces, vos siempre podés lanzarte un hechizo nuevo, un contrahechizo que a vos te sirva para mejorar tu propia percepción del mundo, tu calidad de vida, tu razonamiento, tu energía, lo que vos quieras. Entonces, importantísimo, no aceptes los hechizos de otros si no son favorables, si vos sentís que no te están ayudando a crecer, si no sentís que no te suman, inmediatamente lanzate un contrahechizo para vos. Evita convertirte en un mago negro, hechizando a otros de forma negativa, buscándole todo su pelo de huevo, digamos, está buscando todos sus errores. No pierdas tiempo en esto, porque el mago, un buen mago, sabe exactamente dónde invertir su tiempo y su energía. Y esto es algo muy importante. Muchas veces estamos queriendo resolverle la vida al otro, como aconsejándolo, acompañándolo, y a veces el mago se tiene que dar cuenta que hay veces que hay personas que no necesitan de tu opinión, no necesitan de tu consejo, necesitan que tal vez los escuches o necesitan que tal vez te corras de su vida y los dejes manifestar. Muchas veces, y me ha pasado, me he encontrado dándole consejos a personas que no me lo han pedido o que no quieren oír. Entonces, ¿qué pasa con el mago? Pierde su tiempo, pierde su energía. Y cuando hay una persona que no quiere tus consejos o que no quiere cambiar su realidad personal o que no le interesa o que no está viéndolo contigo, el mago tiene que aprender a dar un paso al costado y permitir que tal vez otro mago ayude a esa persona de una mejor manera. Porque nos pasa que justamente hay personas que por mucho que vos les hables es como te dicen y vos te estás dando cuenta que le entró por un oído y le salió por el otro, y siempre viene y te canta la misma cantaleta y la misma situación y el mismo paradigma triste. Entonces vos decís, ¿pierdo mi tiempo y mi energía? No, hablemos de otra cosa. O ¿sabes qué? Yo mi consejo con esto ya te lo di. Si a vos te sirve, tómalo. Si no te sirve, no lo tomes. No, pero no sé si el fulano no va a cambiar. Si vos querés, tómalo. Y si no te sirve, déjalo para más adelante. Es importante que no pierdas tu energía. Yo a veces también se lo digo a mis maestros, ¿no? Cuando ven que yo me emperro, me enojo y no quiero avanzar o no quiero seguir o no quiero cambiar mi forma de pensar o me emperro porque estoy enojada, lo peor que pueden hacer es insistirme en que vea algo de una forma diferente, porque necesito un tiempo de diálogo interior, necesito un tiempo de autorreconocimiento, de pensar a solas y de ver cuál es la macana que me estoy mandando. Porque algo que tiene que tener un mago blanco es el autodiscernimiento. ¿Qué es lo que me suma y qué es lo que no me suma?
me suma a mí decirme, uy, estás gorda, uy, te ves mal, sos una mal hablada. ¿Te suma o no? Si no te suma, entonces empezá a hechizarte de forma positiva y empezá a traer lo que vos querés a tu vida. Estás delgada, estás divina, cada vez más personas te miran, sos increíblemente didáctica. Todo lo que te querías decir o te has querido decir o has querido escuchar de otros, decítelo a vos, hechizate, para que todas esas energías en positiva empiecen a transformar tu realidad. Eso es un verdadero mantra, es un hechizo que nosotros nos decimos a través del verbo. Tal vez muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los mensajes del agua de Masaru Emoto, y ya con esta idea voy a ir cerrando. Si no lo has hecho, podés buscarlo en los canales de YouTube, debe estar el documental por ahí. Interesantísimo y muy bueno, cómo el poder de las palabras puede generar cambios energéticos, cambios en la frecuencia molecular del agua o de una sustancia, haciendo que ésta perdure o que tome distintos carices, o haciendo que se pudra una sustancia o haciendo que el agua se deforme. Este increíble experimento que hizo este científico japonés está basado justamente en el análisis de distintos tipos de agua o de una misma agua con distintas palabras, como por ejemplo amor, paz, felicidad, alegría, esperanza. Bueno, ¿qué hace este hombre? Coloca agua en distintas muestras o la misma muestra de agua en distintos frascos y las rotula con palabras, ¿sí? Y esas palabras quedan ahí durante un periodo de tiempo y luego lo que hace es congelarlo y saca ese recipiente con el agua congelada, con esos cristales, y lo observa bajo microscopio. ¿Qué encontró este señor? Encontró que las distintas moléculas de agua tomaban diferentes formas geométricas. Por más que la muestra era de la misma fuente de agua, si una tenía la palabra paz y la otra tenía amor, la otra tenía felicidad, las formas geométricas del agua eran totalmente diferentes y preciosas, y estaban como tenían una forma perfecta, distintas formas perfectas, y como palabras negativas como te odio, sos una molestia, no te quiero, sos una porquería, generaba que el agua se deformara, la molécula no tenía forma, incluso se podría con mucha mayor facilidad. Este hombre no solo se basó en esto, sino que empezó a hacer muchos experimentos de la influencia que teníamos en nosotros en la actividad de esto, del agua y de las moléculas, y empezó a colocar recipientes con arroz y agua. A uno todos los días lo miraba, lo saludaba, le agradecía, le decía una oración, y al otro le ignoraba completamente, ¿sí? 2 frascos, 2 recipientes, uno al lado del otro. Y el recipiente que ignoraba se pudrió al cabo de 3 días, y el recipiente que todo el tiempo agradecía y bendecía duró casi una semana, 15 días, y fue haciendo una fermentación alcohólica con un aroma exquisito. Esto son experimentos científicos, a ver, no es algo que a alguien se le ocurrió, ¿no? Está basado en todo esto que estuvimos hablando el día de hoy, cómo a veces nos hechizamos de tal forma que nos generamos enfermedades, nos generamos dolencias, nos generamos malestares físicos, nos generamos malestares emocionales, podemos generar dolor y tristeza y sufrimiento en otro, a tal punto que generamos un detrimento enorme en su calidad de vida. El pasar una temporada escuchando a alguien que te esté todo el tiempo diciendo que sos una porquería, que no servís, que no sos bonito, que no sos bonita, esa clase de escucha, de ese diálogo, de esos hechizos negativos, hacen que toda la energía corporal entre en detrimento y vos comiences a vibrar en enfermedad, en tristeza, en depresión, en angustia, en miedo. Y no es fácil salir de esa situación mientras vos sigas con ese mago negro, o mientras vos sigas prestándole atención a ese diálogo, ese hechizo negativo que está en detrimento en tu vida. Entonces, importantísimo, maestros,
dense bolilla a lo que se dicen todo el tiempo. Los maestros todo el tiempo me dicen, escuchá lo que te decís, escuchá lo que te estás diciendo, escuchá cómo te lo estás diciendo, escuchate, porque sos Dios hablando ahora. Y Dios, en quinta dimensión, canaliza la información y a través de esa información manifiesta. ¿Cómo vamos a manifestar a partir de ahora en quinta dimensión? A través del verbo. Todo lo que vos digas se va a expresar. Todo lo que vos digas se va a crear en la realidad. Entonces, a algunos va a ser mucho más rápido porque tenemos ya una energía vibratoriamente mucho más elevada, entonces atraer lo que queremos va a ser más rápido. Para otros no tanto, pero va a darse la manifestación al cabo de muy poco tiempo. Entonces, si vos todo el día te estás maldiciendo, te estás diciendo que tu cuerpo es enfermo o es gordo o que está, no sé, en un estado deplorable, lo más seguro es que tu cuerpo responda a eso. Si vos decís, no, porque esto que como me engorda, me hace mal, me sube el colesterol, la presión, bla, 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 lo más seguro es que te enferme más lo que lo que comes es lo que te está diciendo. O sea, si vos todo el tiempo decís, no como esta galletita, ya me pasé, ya estoy aumentando 200 kilos. Y así va a ser. Y vas a comer una galletita y vas a aumentar 200 kilos. Y hay otro que se comió 5 choripanes y es feliz, flaco, no tiene colesterol, no tiene triglicéridos, no tiene nada. Entonces, ojo con lo que nos decimos, ojo con lo que te decís. Mantrate en positivo, mantrate cosas lindas, mantrate lo que deseas. Mírate al espejo, así ahora no te sientas la reina de Baviera, no importa, o el príncipe de Asturias. Te miras al espejo y te decís, qué hermoso o hermosa soy. Hacé esto, hacé este ejercicio. Hoy estás hermoso, hoy estás divina. Sabes que las personas te miran cuando vos pasás. Uno dice, ¿me estaré mintiendo? No, te estás creando con las palabras, te estás lanzando un hechizo. Sos Harry Potter en estos momentos con la varita, ¿sí? Entonces estás diciendo, qué hermosa me veo hoy. Todo lo que como me hace bien. Como y lo que quiero sin engordar. Eso es las frases positivas, esos son los tratamientos. Creer que estás lanzando un hechizo. Mantra en positivo. Bueno, queridos, se me acabó la música de fondo, no importa. Gracias por haberme acompañado el día de hoy en este podcast maravilloso de las salas de Isis con este título que fue Mantras, para que empecemos a prestar atención en nuestros diálogos verbales del día a día y no creamos que solamente el Om Mani Padme Hum o algunos otros mantras nos van a ayudar a manifestar cosas lindas, ¿sí? Esto da para otro capítulo que ya vamos a hablar de los mantras sagrados y vamos a hablar de las frases sagradas, ¿sí? Hay frases gatillos, frases sagradas que nos van a ayudar a manifestar un cambio de realidades y esto va a ser el próximo podcast de las salas de Isis, así que quédate con nosotros. ¿Qué me voy a despedir? Diciéndote este mantra que voy a cantarlo porque a mí me encanta, que es el mantra de Yamansha, ¿sí? Escúchalo conmigo o cántalo si lo sabes. Y dice así: Yamansha Sesu Asesu Yamansha Yamansha Honolu Honolu Yamansha Yamansha Sesu Asesu Yamansha Yamansha Honolu Honolu Yamansha Gracias por haberme acompañado en la sala de Isis. Te mando un beso enorme y hasta
nuestro próximo podcast. Bienvenido a las salas de Isis, este programa maravilloso que nació con la finalidad de ayudarte a entender el mundo, a explorarlo con otros ojos, a que aprendas a sanar tus memorias y tus viejas heridas que estás cargando en lo profundo de tu alma, para que aprendas a encontrar sentido a este gran viaje que llamamos vida. A partir de estos programas fue naciendo un creciente interés en mí por ayudarte a entender tu vida y para que puedas explorarla de una forma nueva y con una visión expandida. Vamos a ir tocando distintos títulos, temas, situaciones, incluso utilizaremos herramientas como el tarot o los registros akáshicos para que podamos expandir un poco más este conocimiento profundo que anida en el centro de cada uno. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo y te doy la bienvenida a este programa que es Las Salas de Isis.